La libertad es un tema muy importante para la humanidad. Ha habido guerras, ha habido luchas, ha habido revoluciones por ello. Pero también es un tema muy importante para nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó mucho respecto a la libertad. No solamente eso, Jesucristo vino a traernos libertad. Vamos a ver qué dice la palabra respecto a este tema. Nosotros somos el Ministerio Óleo de Gozo. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Queremos que nos contacte a través de nuestras redes sociales, que se registre en nuestro canal de YouTube. Ahora, acompáñenos a un periodo de alabanza como preparación a recibir la palabra de nuestro Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres mi Señor, quien nos salva, quien nos libra del mal, Padre. Por eso agradecemos a ti, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Grandes son tus maravillas. Gracias, Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Sí, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor.
Salmo 137, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Este salmo se refiere a los cautivos de Babilonia. Es uno de los textos de la Biblia que nos describe la situación de aquellos que estuvieron prisioneros, que fueron llevados como esclavos y vivieron como cautivos en la tierra de Babilonia. No tenemos tiempo de poder contarles toda la historia de Israel, pero lo que sí podemos decirles que la historia tiene un corte. La historia de repente termina con los libros de Crónicas y de Reyes, con la toma de Jerusalén en el año 586 a.C. por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego la historia, después de 70 años, es retomada y vemos que se escriben los libros de Esdras, Nehemías y Esther, en donde nos narran el retorno de los judíos a su tierra. Son 70 años en donde no se escribe ningún libro. ¿Qué pasó en esos 70 años? No hay forma de saber con exactitud qué sucedió. Sin embargo, este salmo nos describe el estado de ánimo de los que estuvieron cautivos, prisioneros y esclavizados en Babilonia. Allí en Babilonia permaneció el pueblo de Dios durante 70 años. Estuvieron esclavizados. Estuvieron viviendo como extranjeros, como ciudadanos de segunda categoría. Durante esos 70 años, algunos murieron en esclavitud. Otros nacieron en esclavitud. Unos perdieron la esperanza de volver algún día a su tierra. Sin embargo, otros siguieron soñando que algún día retornarían. Guardaron la esperanza de que algún día volverían a su tierra y recuperarían su libertad. ¿Pero qué es la libertad? El hombre ha luchado durante toda su historia por su libertad. El hombre no fue creado para ser prisionero. El hombre no fue creado para vivir esclavizado. Siempre tendremos como seres humanos una tendencia a hacer las cosas según nuestro parecer, a no tener que ser que se nos impongan las cosas, a poder realizar nuestros sueños, llevar a cabo aquello que nos parece. Siempre habrá esa tendencia a querer elegir lo que nos consideramos que es lo mejor para nosotros. No nos gustan las imposiciones. Sin embargo, las luchas y las guerras que la humanidad ha llevado nos han demostrado a través de la historia que el hombre, al final de luchar por su libertad, queda cautivo y prisionero de esa libertad por la cual luchó. Recordamos las palabras de Simón Bolívar, el llamado el libertador. Y al fin de sus luchas, al fin de sus días, frustrado de no haber podido ver ese sueño de la gran Colombia, dijo lo siguiente, y cito sus palabras. Dijo: América es ingobernable. Los que servimos a la revolución hemos arado en el mar.
La libertad por la cual él luchó se le convirtió al final de sus días en todo un caos. ¿Qué es entonces la libertad? ¿En qué consiste la verdadera libertad? Generalmente asociamos la palabra libertad con el vivir según nuestro parecer, con el vivir haciendo lo que nos da la gana. Realmente eso es libertinaje. Pero la libertad también es poder llevar a cabo nuestros deseos, llevar a cabo nuestros sueños y llevar a cabo nuestros intereses. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos señala la libertad como algo mucho más profundo que las guerras y las luchas humanas, algo mucho más profunda que la libertad física o la libertad intelectual. Es una libertad que se refiere a nuestras almas. Es una libertad que se puede disfrutar aún estando encadenado de pies y manos. Es una libertad que puede disfrutar un preso que esté metido en la cárcel más oscura y profunda. Es una libertad interior. Es un estado del alma y del espíritu. Es una libertad que nos libra de toda esclavitud, que nos impide poder llegar a ser aquella persona que Dios quiso que fuéramos desde el momento en que nos creó. Esa libertad no se logra con guerras y con revoluciones, sino por el conocimiento de la verdad. El Señor Jesús nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos haría libre. Es una libertad que se obtiene con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. El salmista en el Salmo 126 decía: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dándonos a entender que nadie alcanza la libertad sin la participación de Dios. Si Dios no interviene, no tendremos la libertad. Dios es el que rompe toda cadena. Él es el que desata toda ligadura. Él es quien pone en libertad a los oprimidos. Él es quien pregona libertad a los cautivos. La libertad no viene por el deseo y la voluntad humana. La libertad viene porque Dios interviene. Por eso el deseo de Dios es que su unción rompa todo yugo de esclavitud. El Espíritu de Dios nos da libertad. Pablo decía: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Todos necesitamos ser liberados. Seguramente ahora mismo te estarás preguntando: ¿por qué hablamos de libertad si la libertad la tenemos todos? ¿Por qué hablamos de esclavitud si la esclavitud ya fue abolida en todos los países? Pero realmente yo te pregunto a ti si tú eres libre. Si eres libre en tu alma y en tu espíritu. Aún siendo creyente, yo te pregunto si tú crees que eres libre realmente. Y si dices que eres libre, entonces, ¿por qué no te sientes como libre? ¿Por qué no disfrutas tu libertad? El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y también fue esclavo en Babilonia. Si recordamos, en Egipto, ellos, cuando Moisés fue a liberarlos, no conocían la libertad. Todos ellos habían nacido siendo esclavos. No conocían no solamente la libertad, no conocían al Dios que quería liberarlos. Por medio de Moisés y las grandes señales que hizo Dios delante de ellos y delante de los egipcios, fueron liberados por la mano poderosa de Dios. Ellos conocieron a Dios y conocieron la libertad. Cuando nosotros no conocemos a Dios, vivimos en esclavitud. Cuando no conocemos a Dios, somos esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, entonces somos liberados. Por otra parte, el pueblo que fue esclavizado en Babilonia fue un pueblo que había disfrutado de la libertad. Fue un pueblo que había conocido a Dios. Y luego de haber disfrutado de la libertad y de conocer a un Dios poderoso, ellos le fallaron a Dios y fueron esclavizados. Conocían a Dios, pero se apartaron de Dios. Por tanto, fueron
arrojados a sus enemigos. Pero en su memoria estaba aquellos días en que disfrutaban de la libertad, aquellos días en que disfrutaban el ser libres, pero ahora en ellos el Salmo nos dice que hay frustración, hay lamento, hay tristeza por el recuerdo y el anhelo de ser libres. En Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, Jesús se dirige a aquellos judíos que habían creído en Él y los confronta con una realidad y les habla de la verdadera libertad que ellos debían de tener. Les dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Estos judíos no les gustó la forma en que, o las palabras que Jesús les habló, porque ellos consideraban que eran libres y no eran esclavos de nadie. Pero para Jesús, aquel que cree en Él, para Jesús es importante de que practique y conozca y disfrute de la verdadera libertad, que sea verdaderamente libre. Nuestro enemigo Satanás es muy astuto para llevar a los creyentes a cárceles, a lugares de confinamiento, a estado de cautividad. El acusador aprovecha cualquier situación, cualquier debilidad para hacernos caer y acusarnos y tenernos prisioneros del pecado y alejarnos de la presencia de Dios. La cautividad empieza con el alejamiento del altar de Dios y luego continúa con alejarnos del santuario de Dios. Primero nos aleja del altar y tú debes saber cuándo te alejaste del altar. Es posible que vayamos al santuario, es posible que vayamos cada domingo a la iglesia, es posible que nos congreguemos frecuentemente, pero nos hemos alejado del altar de Dios. El pueblo de Judá se alejó del altar de Dios, se alejó de la presencia de Dios y fue entregado a sus enemigos para ser esclavizado por ellos. El creyente poco a poco se puede ir alejando de la presencia del Señor. Poco a poco va camino a ser cautivo de situaciones que van a marcar su vida. Deudas, relaciones impropias, malos hábitos, vicios, inmoralidades, mentiras, ataduras emocionales, miedo, desánimo, sentimientos de culpabilidad, ansiedades, amarguras, enojo, ira, resentimiento, inseguridades. El permanecer en cautivo trae sus consecuencias. El estar cautivo es estar en un estado de pecado y Dios desea que su pueblo, que su iglesia sea libre. Muchos caen presos, cautivos y esclavos y van perdiendo de esta manera sus derechos como hijos por causa de la desobediencia. Y el enemigo es astuto. Satanás es astuto para sembrar tristeza por nuestros recuerdos de la libertad. Decían los que estaban junto al río en Babilonia, dice que se sentaban allí a llorar y acordarse de Sión. En cautividad no hay gozo. En cautividad lo que hay es dolor. En cautividad lo que hay es temor. En cautividad lo que hay es frustración. Los que están cautivos siempre recuerdan el pasado como los mejores tiempos. Siempre hay un lamento de los recuerdos de lo que vivieron en el pasado. Cuando se han perdido las esperanzas de volver a vivir esos tiempos, cuando se han dejado de soñar, cuando las fuerzas se han agotado, estamos en una verdadera cautividad. Dice la palabra que lloraban junto al río de Babilonia. Sus lágrimas caían en las aguas de ese río, mientras se acordaban de sus días en su tierra, se acordaban de su templo, se acordaban del altar. Dice la palabra que colgaron sus arpas en señal no de protesta delante de sus captores, sino porque espiritualmente ellos estaban cansados, estaban abatidos, estaban débiles espiritualmente hablando, ya no tenían ganas de cantar y alabar a su Dios. Su tristeza se había consumido todo su gozo. Colgaron sus arpas diciendo ya no podemos más. Y al colgar sus arpas sobre aquellos sauces, revelaban el vacío que tenían por dentro. Su falta de esperanza. No había visión, no había esperanza de un nuevo día.
su vida en tierra extraña no tenía ningún valor para ellos. Al colgar sus arpas, no solamente estaban colgando aquello que era valioso para ellos, sino que estaban colgando su manera de expresar su fe, su manera de expresar su cultura, su manera de expresar su historia. Estaban colgando sus ánimos, su estado de ánimo lo estaban colgando. Ya no había música para expresar sus sueños y expresar sus anhelos. Abandonaron lo único que les quedaba: sus canciones y sus alabanzas. Muchos creyentes hoy se encuentran como en tierra extraña, experimentan momentos que nunca antes habían vivido. Si no hay tristeza en tu corazón, si hay un anhelo por aquellos buenos tiempos en que servías y alababas al Señor junto a tus hermanos en Cristo, estás en tierra extraña. Estás en un lugar al cual tú no perteneces. Estás cansado, agotado, sin saber a dónde te conduce. Estás en tierra extraña. No alcanzas la realización de tu vida. Ya no sabes qué otra cosa intentar. Estás en tierra extraña. Hay muchos que en estas situaciones deciden colgar sus arpas. Como decimos en buen panameño, cuelgan los guantes. Pero hoy te digo que para que haya libertad en tu alma, para que haya esperanza de retornar a tu tierra, no cuelgues tu arpa. Recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es hora de retornar a tu tierra. Es hora de retornar a tu Sión. Es hora de retornar a tu tierra espiritual. Y el Espíritu Santo es el que libera a su pueblo. De la misma manera en que el Espíritu Santo te trajo por primera vez a Cristo. De la misma manera que el Espíritu Santo busca a aquel que no ha conocido a Dios y lo atrae a Cristo para ser liberado. De esa misma manera, el Espíritu Santo toma al creyente que está en cautiverio y lo trae a tierra, a su tierra. Lo trae al altar nuevamente. Solamente el Espíritu Santo, solamente la unción del Espíritu Santo. No hay ninguna acción humana que te pueda libertar. Solamente el Espíritu de Dios puede podrir los yugos y las ataduras de esclavitud que puedan estar gobernando tu vida. Solamente la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo de esclavitud. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos inspira. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos despierta. Es el Espíritu Santo de Dios que impulsa nuestra alma y nuestro espíritu a buscar a Dios. Dios tiene que enviar la unción de lo alto sobre tu vida. Dios tiene que enviar la unción de lo alto sobre toda la iglesia. Eso no lo hace el hombre, porque el hombre es de doble ánimo. Cuando estás ungido, animado por Dios, no hay obstáculo que no te pueda detener. Es hora de regresar a nuestro Sión. Es hora de reconstruir el altar. Es hora de correr a su presencia. Es hora de apropiarnos de la libertad que Dios nos está ofreciendo hoy. Quiero orar. Padre, en esta hora, Dios, yo te pido, Señor, que aquel que está viendo este video, Dios, y que ha hablado a su corazón, Señor, que es tiempo de regresar a la tierra, Padre, que tú has preparado para nosotros. Es tiempo de regresar a Sión. Es tiempo de regresar, Señor mi Dios, junto al pueblo de Dios. Es tiempo de regresar y reconstruir nuestro altar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, atrae, Señor mi Dios, a aquellos, Señor, que se han alejado, aquellos que se sienten hoy, Dios, cautivos y prisioneros, Señor, en esta hora, Dios, puedan obtener su libertad. Espíritu Santo, rompe todo yugo en esta hora, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Así podremos, Señor mi Dios, decir a nuestra alma y a nuestro espíritu, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos, Señor, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Atrae, Señor mi Dios. Trae de vuelta, Dios, Padre, que podamos volver a la tierra de la libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.